La República te trae el top 10 de las noticias más impactantes del mundo de 2023. El conflicto entre Israel y Hamás. El 7 de octubre de 2023, el grupo militante radical palestino Hamás lanzó un ataque contra Israel que dejó más de 1.400 muertos y 230 civiles secuestrados. Hasta la fecha, Israel ha llevado una serie de bombardeos sobre la Franja de Gaza que ha provocado más de 18.000 decesos y miles de personas desaparecidas y desplazadas. Las autoridades israelíes señalaron que el ataque e incursión de Hamás provocó una de las peores masacres civiles de la historia del país. No obstante, algunas de las acciones militares de Israel en territorio palestino han sido criticadas por la comunidad internacional por constituir violaciones al derecho calificables como crímenes de guerra. Javier Milei asume la presidencia de Argentina. El 19 de noviembre de 2023, Javier Milei, el economista libertario, derrotó al candidato oficialista Sergio Massa. Asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre, fecha en la que, durante su discurso, lanzó una frase que ha quedado grabada: "No hay plata". Milei toma las riendas de un país que tiene más de 150% de inflación interanual y una deuda con el FMI de casi 46.000 millones de dólares. Ante la crisis que enfrenta Argentina, el ministro Luis Caputo anunció 10 medidas económicas conocidas como paquetazo. Terremoto de Turquía y Siria. El 6 de febrero de 2023, el mundo fue testigo de uno de los terremotos más mortíferos y devastadores de Turquía y Siria. Se registraron dos potentes movimientos telúricos. El primero fue de magnitud 7.8 al oeste de la ciudad de Gaziantep, pero el pánico se apoderó de los habitantes, ya que 9 horas después hubo otro terremoto de 7.5. Hasta el 10 de marzo de 2023, se reportaron más de 59.000 muertes en total, de las cuales se contabilizaron 51.000 en Turquía y 8.000 en Siria. En cuanto a las pérdidas materiales, las autoridades estiman que el sismo causó daños por valor de 84.100 millones de dólares, convirtiéndose en el cuarto terremoto más costoso registrado. La implosión del Titán. El 18 de junio de 2023, el accidente del sumergible Titán, operado por la empresa OceanGate, conmocionó al mundo entero. La cápsula descendió a las profundas aguas del Atlántico Norte, a más de 740 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Cada tripulante del Titán pagó $250.000, con el único objetivo de ver los restos hundidos del Titanic. El mundo tenía la esperanza de que los 5 hombres que viajaban en el sumergible fueran rescatados con vida luego de conocerse el naufragio. Tras una búsqueda de casi 80 horas, otro submarino operado a distancia descubrió un campo de escombros que contenía partes del Titán, aproximadamente a 488 metros de la proa del Titanic. Todos los tripulantes murieron en la implosión. El hallazgo del animal más pesado que habitó la Tierra. El 2 de agosto de 2023 se reveló que unos voluminosos huesos encontrados hace una década en el desierto de Cucaje, en Ica, eran en realidad vértebras del animal más pesado que ha existido en la Tierra, el Perucetus colossus. Esta criatura, que medía más de 20 metros y pesaba cerca de 200 toneladas, era un antiguo pariente de las ballenas que vivió hace 39 millones de años y navegaba en aguas poco profundas del litoral peruano. Científicos de todo el mundo se impresionaron por el peso de esta bestia prehistórica, ya que supera a los de la ballena azul y al del dinosaurio más grande descubierto, estimados en 150 y 100 toneladas respectivamente. Por eso mismo, su descubridor, el paleontólogo Mario Urbina, describió el hallazgo como haber encontrado a Godzilla. Crisis y desafíos en las elecciones presidenciales en Ecuador. El 17 de mayo de 2023, el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el Congreso de Ecuador para evitar ser destituido del cargo. El exmandatario tomó una decisión drástica para frenar un proceso en su contra,
y por primera vez en la historia de ese país, se decretó la disolución del Parlamento. Alegó que el juicio que pudo terminar en su destitución por haber tolerado un supuesto caso de corrupción había provocado una grave crisis política. Posteriormente, se convocó a unos comicios anticipados y en plena campaña electoral fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio tras un mitin en Quito. Ante ese hecho, se procedió con la agenda electoral. El 15 de octubre de 2023, Daniel Noboa fue elegido como presidente de la República del Ecuador para un periodo de 18 meses. María Corina Machado es electa candidata unitaria en Venezuela. El 22 de octubre de 2023 se realizó la elección primaria de la oposición en Venezuela, con el propósito de escoger al candidato único que se medirá contra Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de 2024. María Corina Machado ganó de manera contundente con más de 2 millones de votos y representó el 92% del total. El proceso autogestionado se llevó a cabo en 29 países y 77 ciudades. El oficialismo no reconoció la voluntad de millones de venezolanos e insistió en que la candidata María Corina Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular. Conflicto territorial por el Esequibo entre Venezuela y Guyana. El 3 de diciembre de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro impulsó el referendo consultivo para anexar el Esequibo a Venezuela, territorio que tiene en disputa con Guyana. El líder chavista alegó que esta región, rica en petróleo, forma parte de Venezuela. La polémica estuvo presente cuando el Consejo Nacional Electoral brindó los resultados, ya que informó que se registraron más de 10 millones de votos, pese a que muchos de los centros tuvieron poca afluencia durante toda la jornada. La salida de Alberto Fujimori de prisión. El 6 de diciembre de 2023, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, salió del penal de máxima seguridad de Barbadillo, en las afueras de Lima, donde desde 2009 cumplía una condena de 25 años de cárcel por diversos delitos de lesa humanidad. Esto se produjo luego de que el Tribunal Constitucional de Perú ordenara su puesta en libertad inmediata. Fujimori, de 85 años, abandonó el penal en un vehículo en el que también viajaban su hija Keiko y su hijo Kenji. Cabe recordar que en marzo de 2022, la entidad falló a favor de la liberación de Fujimori, pero una resolución posterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frenó su excarcelación. El Tribunal Constitucional negó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer como no ejecutable la polémica sentencia. Un cometa único en un millón. El 1 y 2 de febrero, un peculiar cometa que nos visita cada 50.000 años, alcanzó su mayor cercanía a la Tierra, cuando pasó a 42 millones de kilómetros de nuestro planeta. A esta distancia, el brillante objeto se volvió visible en los cielos más oscuros y despejados de todos los países. Debido a que fue una oportunidad irrepetible, aficionados a la astronomía lograron captarlo con sus cámaras o binoculares y se maravillaron por su singular color verde, un efecto que se produce al contacto del objeto con la luz ultravioleta emitida por el Sol. Después de ello, el cometa se alejó de la Tierra y volvió a su lugar de origen en los límites del sistema solar.